Bueno, vamos a leer el Salmo 139. Creo que no se los pasé allá arriba, pero Salmo 139, versículos del 1 al 16. Señor, tú me has examinado y me conoces. Tú conoces todas mis acciones. Aún de lejos te das cuenta de lo que pienso. Sabes todas mis andanzas, sabes todo lo que hago. Aún no tengo la palabra en la lengua y tú, Señor, ya la conoces. Por todos lados me has rodeado, tienes puesta tu mano sobre mí. Sabiduría tan admirable está fuera de mi alcance. Es tan alta que no alcanzo a comprenderla. ¿A dónde podría ir lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiría lejos de tu presencia? Si yo subiera a las alturas de los cielos, ahí estás tú. Y si bajara a las profundidades de la tierra, también estás ahí. Si levantara el vuelo hacia el oriente o habitara en los límites del mar occidental, aún ahí me alcanzaría tu mano derecha no me soltaría. Si pensara esconderme en la oscuridad, o que se convirtiera en noche la luz que me rodea, la oscuridad no me ocultaría de ti, y la noche sería tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Tú fuiste quien formó todo mi cuerpo. Tú me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque estoy maravillado, porque es maravilloso lo que has hecho. De ello estoy bien convencido. No te fue oculto el desarrollo de mi cuerpo. Mientras yo era formado en el secreto, mientras era formado en lo más profundo de la tierra, tus ojos vieron mi cuerpo en formación. Todo eso estaba escrito en tu libro. Habías señalado los días de mi vida cuando aún no existía ninguno de ellos. Amén. Tenemos un por qué vivir. Mientras no conoces a Dios, andas extraviado en este desierto de la vida, porque la vida se parece a un valle de lágrimas. Y a veces algunos dicen, ¿qué chiste tiene la vida? ¿Cuál será el propósito por el cual yo estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? Simplemente la vida es nacer, crecer, vivir, reproducirse y morir. Y antes estudiar, trabajar, tener hijos, tener nietos, bisnietos, tataranietos, cascaranietos. ¿Cuál será el propósito de mi vida? ¿Algunos se han preguntado esto? Y la segunda pregunta, ¿eres feliz con lo que eres, con lo que tienes, con lo que haces, con tu familia, con tu trabajo, con lo que tú desarrollas? ¿Te has sentido plenamente feliz con lo que haces? Y a veces te puedes hacer la pregunta, ¿por qué no nací mejor con la familia Salinas Priego? Si hubiera nacido en la familia Murillo Karam, otro gallo me cantaría. Y sin embargo, pues me tocó nacer en esta pobre familia. Yo tengo un amigo que me decía, no era feliz, y me decía, yo cuando nací era de ojos azules, pero en el hospital me cambiaron. Entonces, uno puede hacerse muchas preguntas y puedes llegar a una mala conclusión. ¿Por qué soy pobre? Algunos se preguntan. Y entonces se contestan, es que así Dios lo quiere. Sin embargo, cuando conocemos al Señor Jesucristo nos damos cuenta que la felicidad no se encuentra en los bienes que el hombre posea, ¿no es cierto? O en el trabajo, o en el hueso que te den de pronto por tener una persona influyente. De pronto nos damos cuenta que la felicidad no se encuentra en aquello que tú puedas poseer o puedas acumular. Hay días tristes, por supuesto. Hay días en los cuales nos sentimos desfallecer. Y quisiéramos, pues, que ese día o quedarnos a descansar en nuestra casa. Yo sé que a veces pasamos días malos, días en los cuales no sentimos el gozo del Señor.
Y a veces algunos lo prolongan por mucho tiempo y otros toda su vida. Sin embargo, nos damos cuenta que esto es parte del crecimiento en la vida cristiana. No necesitas ser feliz para ser feliz. De todas maneras, Dios ha prometido estar contigo. Aunque no sientas a Dios, y aunque los días sean grises, y aunque haya mucho calor o mucho frío, o que te hayan dado una mala noticia, etcétera. De todas maneras, no eres feliz porque todo esté bien. Dios ha prometido estar contigo todos los días hasta la consumación de los siglos, ¿no es cierto? Y esto no lo podemos entender hasta que aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón. Fuiste creado para una misión y tienes un propósito de por qué estás en este mundo. No eres una casualidad. Mucha gente que no es creyente o que niega a Dios piensan que simplemente estamos en este mundo nada más por obra de la casualidad, y que este mundo subsiste simplemente porque tiene que subsistir, que no tenemos un principio, pero no tenemos un fin. Así muchos piensan. El universo entero fue creado para ti y por ti. Todo lo que existe, su orden, la genialidad de cómo fue creado, la belleza y su conservación, tienen un propósito. Todo lo que existe a tu alrededor tiene un propósito. ¿Sabes cuál es? Hacerte feliz. Amén. Yo no sé cuánta variedad hay de mascotas. No sé. Pero Dios creó a las mascotas y a los perritos para que tú fueras feliz y no estuvieras solo o sola. Desde las pequeñas especies hasta el gran danés fueron creados por Dios para hacerte feliz. Y en el mar puso a los delfines para que tú, cuando los vieras, te dijeras: qué hermoso es todo esto. Y no solo esto, sino que un día, cuando Dios estaba creando todas las cosas, agarró su pincel y comenzó a pintar los colores exóticos de las aves que se encuentran en el Amazonas, en África, en México y en todo el mundo. Y de pronto le puso los colores al tucán y al papagayo, colores exóticos maravillosos, para que tú al verlos dijeras: qué hermoso es esto. ¿Te das cuenta que no los pintó de color gris? ¿Sí te has dado cuenta que no pintó los peces exóticos del fondo del mar? El pez piedra, el pez escorpión, por ejemplo, el pez sapo. Cada una de las especies marinas no les dio un color gris, sino tienen colores increíblemente maravillosos. ¿Sabes para qué? Para que tu retina, que tiene 100,000 millones de neuronas, los percibiera y pudieras decir, como dijo el salmista: oh, cuán maravillosas son tus obras, Señor. Qué cosas tan increíbles has formado en este mundo. A veces yo me he puesto a pensar: ¿por qué nos creaste, Dios? Nos creó Dios porque somos el resultado del amor que hay en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Somos resultado del amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero también he llegado a la conclusión de que Dios nos creó para tener un compañero en la tierra, porque en el cielo los ángeles le obedecen y cada rato le alaban, porque esa es su naturaleza. Pero Él quiso crear una nueva especie que en su libertad pudiera decirle al Señor: Señor, todo lo que has hecho es hermoso y es maravilloso. ¿A poco no? Amén. Gloria a Dios. Que tuviera un compañero, un socio que le dijera a Dios: Padre, con esa libertad que Dios te dio y con ese amor que puso en tu corazón, que le pudieras decir: Padre, qué maravillosas son las obras que tú hiciste. Amén. Porque los ángeles lo hacen
porque así los creó Dios, es su esencia. Dios te creó porque te amaba. Amó tu día de tu nacimiento y le impresionaste cuando naciste y te dio una tarea cuando eras pequeño. ¿Sabes cuál fue esa tarea cuando eras pequeño, recién nacido? Que hicieras felices a tus padres. Ellos, como muchos padres, no entienden que un niño es un regalo del cielo y que son prestados por un corto tiempo para que estés con ellos, para que los abraces y los beses y para que vacíes en ellos el amor de Dios, para que tengas a quien amar, a quien comprender y a quien entender. Si no hubiéramos sido padres o no fuéramos padres, o los que todavía no son padres, no creceríamos ni entenderíamos la palabra amor. Amor no es una palabra, es más que una palabra. Dios te puso en una familia para que aprendieras a amar, porque es más que un sentimiento y más que una palabra. Cuando tienes a alguien cerca de ti, puedes abrazarlo y besarlo. Ahí es donde estás experimentando el amor. Amor no es pasión, no es un sentimiento ni sentir cosquillitas que las mariposas te hacen. El amor es más que eso. Es abrazar a un niño, es besarlo. Si alguna vez quieres tener un cabello hermoso, pasa la mano sobre un niño y de pronto te darás cuenta que tu cabello se va acomodando más. Y si quieres tener un rostro hermoso, dale una sonrisa a la persona que está cerca de ti. ¿No es cierto? Y si quieres tener una figura aerodinámica, da de comer al hambriento, aquel que necesita de ti. ¿A poco no es cierto? El amor no es un sentimiento ni es algo abstracto. El amor se da en casa, cuando cuidan de ti, cuando te dicen, ¿cómo amaneciste? No, no es cierto. Te dicen, ¿cómo amaneciste? Tienes alguien que te diga, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Es como sentir campanitas en el corazón. ¿A poco no es cierto? Por eso cuando aceptamos a Jesucristo entendemos el concepto amor, porque amor es simplemente poner en práctica el amor de Dios que existe dentro de ti. ¿A poco no es cierto? Podrías decir a la persona que está a tu lado, oye, qué guapa estás, qué guapo estás, ¿a poco no? Porque siempre estamos acostumbrados a decir, ay, puros errores de la gente, ¿no es cierto? Los defectos de la gente, ¿no? Y siempre estamos contrapunteándonos. Alguna vez en una reunión le dije a las muchachas, les dije, a ver, dile a tu compañera, oye, qué bien te ves, qué bonita estás. Y se murieron el rebozo, ¿no? No quisieron decirlo. Porque estamos acostumbrados a que siempre, nunca nos dicen, oye, qué bien te ves. Oye, qué bueno que estás aquí, qué bueno que te veo. Oye, eres una bendición para mi vida. ¿Se lo podrías decir? ¿Verdad que cuesta trabajo? ¿A poco no? Dile, eres una bendición para mi vida. Díselo. El Señor amó el día de tu nacimiento, le impresionaste cuando naciste, te dio una gran tarea, hacer felices a tus padres. Ellos quieren saber que les amas y los hijos quieren saber que son amados por sus padres, pero hay que decirlo, ¿no es cierto?
Tu primera misión en este mundo es amar, amar lo que tienes cerca. Perdona si te han dañado, ama a tus padres, tus hermanos, tu pareja, tu cónyuge, tus hijos, tus hermanos. Esa es la primera misión que Dios te ha dado en este mundo. El amar lo que tienes cerca y valorar lo que tienes cerca. Y aunque ya no lo tengas por alguna situación que a veces sucede en nuestra vida, de todas maneras sea agradecido con Dios. ¿Sabes qué es lo que impresiona el cielo? Que tú seas agradecido por lo que Dios te ha regalado en este mundo. ¿Alguna vez le has dicho al Señor, gracias por estas 5 dedos que tengo? ¿Alguna vez le has dicho a Dios eso? Gracias por estas 2 piernas un poquito flaquitas o un poquito gorditas, ¿verdad? Gracias, Señor, por ese cuerpazo que me diste. Ya no tengo 90, 60, 90. Dice. De todas maneras, Señor, te doy gracias. ¿Sí serías capaz de decirle al Señor? ¿Sí? ¿Sí? Señor, gracias por esta gordura, Padre. Ya me voy a poner a dieta, te lo prometo, Señor. Pero te doy gracias, Padre. ¿Sí me explico? Yo conozco personas que hasta les da pena salir a la calle. Dice, ¿cómo te llamas? Marciano. ¿Y no te da pena salir con ese nombre a la calle? Pero hay personas que tienen, hasta les da, tienen su autoestima hasta abajo, que hasta le dicen al Señor, Señor, ¿por qué estoy aquí? Tu segunda misión en este mundo es ser feliz con lo que tienes, con lo que eres, con lo que haces y donde Dios te plantó. Si eres albañil, dale gracias a Dios por ese trabajo, ¿no es cierto? Una vez, hace muchos años, cuando se estaba construyendo la Catedral de Notre Dame en Francia, es una de las iglesias más grandes del mundo, junto con el Vaticano, la Catedral de San Pedro y junto con la Catedral de San Pablo en Inglaterra. En Francia la Catedral de Notre Dame es una de las más grandes, pero cuando se estaba construyendo la catedral, entrevistaron a 3 albañiles y a uno le dijeron, ¿y usted por qué está aquí? Pues yo estoy aquí pues porque me invitaron a venir a trabajar, pues ganarse la vida, pues qué otra cosa nos queda, ¿no? Bueno, yo creo que eran de Tepito, ¿no? Bueno, eso sucedió en Francia. Al segundo lo entrevistaron y dijeron, ¿y usted por qué está aquí? Yo estoy aquí porque un amigo me invitó y además se está ganando bien, nos están pagando muy bien. Y al tercero le preguntaron, ¿y usted por qué está aquí? Yo estoy aquí para engrandecer a esta nación. Porque al edificar esta gran catedral va a ser el orgullo de nuestra nación, la gran catedral de Notre Dame en Francia. Así que cuando te pregunten, ¿en qué trabajas? Pues ahí me dieron una chambita. No, porque cuando te pregunten, ¿tú eres albañil? Gloria a Dios, soy albañil. ¿Y te gusta ser albañil? Claro que me gusta ser albañil. ¿Por qué? Porque con mi trabajo estoy engrandeciendo esta nación. Amén. ¿A poco no? Soy taxista. Qué bueno. Y además soy el mejor taxista. Les doy su vasito, su agüita, un dulcecito, el periódico, para que de aquí a donde lleguemos, ¿verdad? Y les doy mi teléfono para que me vuelvan a hablar. ¿Por qué? Porque estoy engrandeciendo esta nación. Sé feliz con lo que eres, con lo que tienes y el trabajo que desarrollas. Amén. ¿A poco no? Hay personas que le roban cuando son empleados, le roban al jefe, ¿no? Porque dicen, para que se le quite,
para que se le quite. ¿Sabes que si ganas sueldo mínimo, sabes que si tú le pides a Dios, Él te puede recompensar? ¿Sí sabías eso? No que, ay, el sueldo mínimo. No, dale gracias a Dios. Porque finalmente, si tú le pides al patrón que te aumente, Él te va a aumentar. Porque tu patrón no es la persona, es Dios tu patrón. ¿A poco no? ¿Sí o no, Pierre? Y cuando de pronto reconocemos que nuestro patrón es Dios, no tenemos por qué estar diciendo, ay, no tengo, no puedo, no sé. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando yo recibo lo que me dan, Dios lo va a multiplicar. Dios bendice mi sueldo. Amén. Tienes que tener una actitud del cielo. ¿No es cierto? Tu tercera misión es implantar en tus seres queridos la imagen de Dios en sus vidas. Si eres padre, implanta en tus hijos la imagen de Cristo. Si eres un hijo creyente, implanta en tus padres la palabra de Dios. Si trabajas o estudias, implanta en tus compañeros la bondad, el perdón, y sé un ejemplo de reconciliación a los demás. ¿No es cierto? Quiero hacerte una observación. Tú eres el que puedes cambiar el ambiente en tu trabajo, en la escuela, en la familia, donde quiera que te plantes. No digas, ay, ¿verdad? Llega a las personas, ¿verdad que se siente feo aquí? Como que nos están haciendo una brujería, ¿no? Cada que abro mi negocio, en la puerta encuentro huevos, ¿qué más? Sal, ¿no? Pues de una vez hacerse unos huevos a la mexicana, ¿no? Así me dicen, no, se me hace que me están haciendo mal, se me hace que me está yendo mal y me están haciendo brujería. Entonces, ¿qué eres? ¿Eres cristiano o no eres cristiano? Todo lo puedo en Cristo que te fortalece. Tienes el poder del Espíritu Santo, tienes a Cristo en tu corazón. ¿Por qué le tienes temor a eso? No, es que cerca de nosotros está un señor que puso una imagen de la Santa Muerte, habría de ver, así de grandota. ¿Y eso qué? ¿No dice la Biblia, mayor es el que está en nosotros que aquel que en el mundo está? Tú eres el que cambias los ambientes. No te conviertas a ellos que se conviertan a ti. Amén. Tú eres el que cambias los ambientes donde quiera que llegues. Con tu oración, con tu alabanza, pon música del cielo y vas a ver lo que va a pasar. Vas a ver lo que va a pasar. ¿No es cierto? Nosotros le estuvimos pidiendo a Dios porque se puso un tianguis fuera de nuestra casa y toda la colonia era un problema y no se querían quitar y pues es muy difícil, ¿no? Fueron a hacer le hicieron no sé qué al presidente municipal y una manifestación porque no se querían quitar. Y yo le dije a Dios un día, Padre, tú tienes poder para quitarlos, porque no se quieren quitar, Señor, y tú los vas a quitar. No hay ningún tianguista de por ahí, no. ¿Y qué creen lo que pasó? Le dije, Señor, no sé cómo le va a hacer, pero este tianguis tiene que ir de aquí porque no es correcto. Está en una vía donde pasan los automóviles, vía rápida, está casas y todo eso. ¿Y qué creen lo que pasó frente a mi casa? Que se cae ¿cómo se llama? La barda. Se cayó la barda frente a mi casa. Y dije, ¡ay, Señor! Si te echas. Y se tuvieron que ir. Gloria a Dios. Frente a mi casa. ¿Por qué se cayó frente a mi casa? Ya la están reconstruyendo, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿En qué Dios has creído? En un Dios de estampita. No, ¿verdad? Así que tú
puedes cambiar el ambiente. Donde quiera que te pares, está un siervo de Dios. Amén. Donde quiera que tú estés, no te creas menos. No es cierto. Tú eres un siervo, una sierva de Dios. Sí, dime, yo soy un siervo de Dios. Yo soy una sierva de Dios. Yo soy un ministro del Señor Jesucristo. Soy un misionero. ¿Sí está claro? Y te casaste para tener misioneritos. Si eres creyente, sé fiel a una iglesia, a un pastor, sé obediente, porque tus buenas obras seguirán siendo recordadas en la tierra y en el cielo. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Entonces se oí una voz del cielo que me decía: escribe esto, dichosos de aquí en adelante los que mueren unidos al Señor. Sí, dice el Espíritu, ellos descansarán de sus obras, de sus trabajos, pero sus obras seguirán con ellos o los acompañarán. Es decir, tú vas a ser recordado no por el dinero que hayas tenido o por los títulos que tú tengas, serás recordado por tus obras, por aquello que hiciste en bien de los demás. Amén. Hay personas que no tienen mucha capacidad para predicar o ser pastores de iglesias, etcétera, pero pueden hacer el bien a aquellos a los cuales están cerca. ¿No es cierto? Esas son tus buenas obras. Puedes hacer el bien a las personas con las que tú te desarrollas, están cerca de ti. Esas son y serán tus buenas obras. Pero además, tu misión en este mundo es restaurar relaciones y reconciliar a las personas y provocar la paz, no la guerra. ¿No es cierto? Por eso Dios te dio el Espíritu Santo. Yo a veces me he puesto a pensar, ¿por qué en el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas? Yo les he dado la respuesta a muchas personas. ¿Por qué? En primer lugar, porque el Evangelio se iba a predicar en todas las naciones, en todos los lenguajes. Pero en segundo lugar, porque cuando viene el Espíritu Santo y hablas en lenguas, para los que hablan en lenguas, el Espíritu Santo te está dando el dominio propio para que no andemos de chismosos, ni levantando contiendas, ni hablando mal de nadie, porque Dios nos ha llamado a hacer la paz, no la guerra. Amén. Ponte a pensar, lo que yo hablo, ¿está haciendo bien o está haciendo mal? ¿Está uniendo o está dividiendo? ¿A poco no? Tu cuarta misión es descubrir el corazón de Dios. Medita cada día en Él, en su amor. Todo lo que tienes se lo debes a Él. Mucha gente llegan a ser grandes genios cuando descubren las obras portentosas de Dios. ¿Sabían ustedes que Isaac Newton, el hombre más inteligente, un genio, era cristiano? ¿De dónde le vino la creatividad? Sus principios de matemáticas. Era un científico. Blaise Pascal, un gran matemático, era cristiano. ¿De dónde le vino esa chispa para llegar a ser unos genios? Juan Sebastián Bach era un genio de la música. Un día le preguntaron, ¿por qué componía de esa manera? ¿Cuál era el secreto? Y él contestó, la música está ahí. Lo único que tienes que hacer es tomarla. Porque el mundo y el universo está lleno de música. Amén. ¿A poco no les gustaría ser poetas? Músicos, poetas y locos, todos tenemos un poco, ¿no? Pero ¿no les gustaría ser poetas, músicos, inventores? ¿Sabe usted que usted tiene una gran capacidad creativa para hacer cosas que antes no existían? ¿Sabía usted eso? Amén. ¿Sí lo tienen o no lo tienen?
¿Cuántos genios hay aquí? Jule. ¿Cuántos genios hay aquí? Levanten su mano. Jule. ¿Cuántos genios hay aquí? Es que ustedes han de pensar que me estoy refiriendo a tener mal genio. No. No. ¿Cuántos genios hay aquí? ¿Sabes por qué? Porque fuiste hecho a la imagen de Dios. Dios es creativo y por lo tanto tú eres ¿qué? Creativo. Y luego se le ocurre uno cada cosa, ¿a poco no? ¿Verdad? Hoy voy a hacer las cosas de esta manera. ¿Se han fijado? Los que tienen puesto, los cristianos que tienen puesto, luego ya no están aquí, lo cambian las cosas para acá. Y dice, ¿y ahora qué pasó? ¿Dónde está todo? Es que soy creativo. ¿No es cierto? Tienes una misión en esta vida, es la más importante, que es hablarles a las personas y hacerlas entender que están perdidos si no reconocen a Jesús como su Salvador. En el libro de los Hechos, capítulo 4, en el versículo 12, dice: aquí lo tengo, y en ninguno otro hay salvación, porque en todo el mundo Dios no nos ha dado otra persona por la cual podamos salvarnos. La gente tiene que saber que necesitan a Jesucristo. Y usted tiene que decirle que si se rehúsan a aceptar a Cristo o rechazar a Cristo, estarán perdidos por toda la eternidad. Usted se lo tiene que decir. ¿Está claro? Juan capítulo 3, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El miércoles estuve platicando, estoy dando un estudio y les decía yo, fíjense cómo la Biblia la ley es diferente a la gracia. La ley dice, haz esto y vivirás. La gracia, Jesús dice, cree en mí y vivirás. ¿Se dan ustedes cuenta el gran abismo? En la ley hay que, para ser un buen judío y agradar a Dios, hay que guardar no nada más los 10 mandamientos, sino 613 mandamientos. 613. No estoy exagerando. Cuando leí la Torá en hebreo, en el prefacio dice que existen 613 mandamientos. Imagínense usted, 613 mandamientos. Aparte de los 10, hay otros 603. 603. Entonces yo les dije, es bien difícil guardar la ley. Son 613 mandamientos, es muy difícil. Y Jesús lo resumió en solo 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. ¡Qué increíble! ¿No es cierto? Entonces el Antiguo Testamento dice, haz, y el Nuevo Testamento dice, cree. ¡Qué increíble! Cree en el Señor Jesucristo. Entonces tú tienes que decir a la gente, ¿sabes qué? Acepta a Jesucristo en tu corazón para que realmente experimentes la paz y el gozo, la felicidad. Tú necesitas a Cristo en tu corazón. No dejes de hablar de Jesucristo. Esta es tu misión en este mundo. Pero ¿cómo vamos a hacerlo? Con nuestro testimonio, ¿no es cierto? Imagínense que uno les predica y está haciendo las cosas contrarias, chismoso, envidioso, mentiroso, levanta contiendas. Va a decir, no, que yo sea como él, no, ¿qué voy a hacer?
¿Sí me explico? ¿A poco no? Tenemos que dar testimonio de que somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Tú serás recordado no por haber sido un gran científico, comerciante o gobernante, sino por haber sentido pasión por salvar aquellas almas que no tienen a Cristo. Si fallas en cumplir con la misión que Dios te encomendó, entonces has desperdiciado la vida y todos los talentos que Dios te dio, la misión que Dios te encomendó. Mateo capítulo 28, versículo 19 dice: id y hacer discípulos a todas las naciones. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos, bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Biblia que esa es nuestra misión, hacer discípulos, llamar a la gente, decirle: tú necesitas a Jesucristo. Pero la gente ya vio nuestro buen comportamiento, ¿no? Ya vio que somos diferentes a las demás personas. Ya les dimos testimonio que realmente nosotros sí hemos aprendido a confiar en Dios. Todo lo que tú tienes, todo el conocimiento, todos tus dones, tus talentos, tu oficio o profesión, tu trabajo, lo que has aprendido, incluso tocar algún instrumento, pintar, practicar un deporte, todo lo que tú tienes, todos tus talentos, son regalos que Dios te dio para que con ellos puedas bendecir esta nación. Todo lo que aprendes, todo lo que ves en internet, cuando ves alguna predicación, cuando vas a alguna conferencia, lo que lees en libros, en revistas, sirven no simplemente para que lo llenes, te llenes de conocimiento, sino para que puedas predicarles con más efectividad a las personas que están a tu alrededor, que están cerca de ti. ¿Sí me explico? ¿Sabes qué es lo que tienes que hacer? Es pedirle a Dios pasión por las almas, finalmente. Y te voy a decir algo. Hay tantos ejemplos en toda la historia de la humanidad, tantos ejemplos, de que una sola persona ha sido capaz de transformar esta nación. No solo esta nación, sino este mundo. Tú puedes transformar esta nación con tu testimonio y con tu predicación, cuando tú les hables a las demás personas del amor de Cristo. Pero ¿cómo vamos a predicarles? Pues tenemos que interesarnos por ellas, ¿no es cierto? Cuando tú veas a alguien que necesita algo, compártele. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿En su closet tienen ropa buena? Así que esté buena, no va a quedar como la gabardina de Cantinflas, ¿no? ¿Sí saben cómo era la gabardina de Cantinflas? ¿No? Era un pedacito nada más así. Zapatos rotos, así con un hoyo, no, eso no lo regalen. Pero si ustedes tienen buena ropa, en buen estado, dénsela a alguien que ustedes vean que tiene necesidad. Y ustedes están predicando a Jesucristo. El sufrimiento, las pruebas, las enfermedades son instrumentos de parte de Dios para cambiar tu carácter, para llegar a ser como Cristo, para que no solo les prediques con la palabra, sino con el ejemplo, y que realmente la gente vea que nuestra vida ha cambiado. Son las pruebas los que han cambiado nuestra vida. ¿A poco no es cierto? Tú eres una persona diferente ahora, cuando tuviste y pasaste por pruebas muy difíciles, muy fuertes. Cuando te diagnosticaron esa enfermedad, llorabas y no sanabas. Cuando algún hijo murió, cuando algún familiar muy cercano murió en su juventud, cuando tuvimos problemas muy fuertes y muy serios,
ese fue el instrumento de Dios para cambiar tu vida y para cambiar tu carácter. A veces la enfermedad, la pobreza, cuando nos quedamos sin dinero, cuando nos quedamos sin trabajo, son partes del plan de Dios para tratar con nuestro corazón. El apóstol Pablo y Pedro experimentaron gran sufrimiento, pero aprendieron que era normal, porque esta fue su escuela para no apartarse de Dios y para no ser unos cristianos tibios. ¿No es cierto? Después de una prueba, cuando salimos victoriosos, no somos más fervorosos en amar a Cristo, ¿no es cierto? En amar al Señor. Gracias a Dios por las pruebas. No fuimos salvos para nuestra propia satisfacción, sino para ser la luz del mundo. Creo que es el tiempo de dejar aquellas oraciones, como lo dije hace 15 días, ¿se acuerdan? Bendíceme, respóndeme, dame. Hoy es el tiempo de cambiar nuestras formas de orar y decirle: Señor, ¿qué quieres que haga por ti? Ponme en el lugar donde tú quieras para predicar tu palabra. Úsame, Señor. ¿Sí me explico? Llévame donde tú quieras. Úsame como tú desees. Quiero morir a este mundo para ser la luz del mundo, precisamente. Amén. A veces solo queremos usar a Dios. Necesitamos madurar. ¿Y cómo lo haremos? Predicando, sirviendo. La mejor manera de crecer es sirviendo a los demás, sirviendo a los mismos creyentes de nuestra iglesia, pero también a los no creyentes, de acuerdo a Filipenses capítulo 2, versículo 4. Tú tienes una misión que cumplir, ¿no es cierto? ¿Sabes que hay cristianos, pues, que solamente usan a Dios? Cuando todo está bien, aman a Dios. Cuando todo va en picada, hasta reniegan de Dios. Una vez platicaba con una familia: ¿y por qué ya no ha venido a la iglesia, hermano? Dice: es que se murió mi papá y Dios ya no nos contestó y estamos decepcionados. Digo decepcionados. Se decepcionaron de Dios porque no cumplió las expectativas que ellos tenían acerca de su papá. Ellos estuvieron orando para que Dios lo sanara y Dios dijo que no lo iba a sanar y se murió. Pues esa es la voluntad de Dios. ¿Qué dice el Padre Nuestro? ¿Qué dice el Padre Nuestro? Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Pero Dios quiere bendecirte. Las 5 preguntas más importantes. Pregúntate: ¿qué es lo más importante en mi vida? Pregúntate hoy en esta mañana: ¿qué es lo más importante en mi vida? ¿Para qué vives? ¿Para quién vives? Si te preguntaran en este momento: te vamos a quitar todo, ¿con qué escogerías quedarte? Solo una cosa. ¿Con qué te quedarías? Porque no siempre vamos a estar... están sucediendo cosas muy terribles en nuestro mundo. La gente se ha quedado sin hogar en algunos lugares. Terremotos, lluvias, tempestades, se quedan sin trabajo, etcétera. ¿Tú con qué te quedarías? ¿Qué dice la Biblia? Aunque mi padre y mi madre me dejare, con todo, el Señor me recogerá. Y cuando tú aprendas a entregarle todo al Señor, entonces el Señor te va a bendecir y te va a dar lo doble de lo que alguna vez has perdido. ¿Me explico? No te aferres. Dile: Señor, aquí está mi hija. Es tuya. Amén. Aquí está mi familia, es tuyo. Aquí está mi trabajo, es tuyo. ¿Me explico? No te aferres. Y entonces cuando tú te vacías, entonces Dios puede llenarte. Amén. Lo vuelvo a repetir. Porque si estás lleno, Él no puede
llenar lo que está lleno. Para llenarte tienes que vaciarte. ¿Sí me explico? Aquí está todo, Señor. Me vacío para que tú me llenes y para que tú lo llenes. Amén. ¿En qué área de tu vida reconoces que necesitas crecer? Dios está más interesado en desarrollar tu carácter. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 7, nos dice el proceso de crecimiento, y ojalá que lo puedas leer en tu casa porque aquí no nos daría tiempo. Tienes que aprender a crecer porque no es suficiente la fe. Pedro dice que no es suficiente la fe, hay que crecer en la fe. Vamos a leer 2 de Pedro. Vamos a terminar ya con este pasaje. Capítulo 1, versículos del 5 al 7. Por la fe que ustedes tienen en Dios. Si es, a ver, estoy en 1 de Pedro, perdón. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 7. Quiero hacerles una pregunta antes de leer este. ¿Quién era Pedro? ¿Quién fue Pedro? ¿Discípulo de quién? Entonces anduvo con Jesús. Conocía el corazón de Dios porque Jesús era Dios hecho hombre. Entonces tiene mucha autoridad Pedro, Anduvo con Jesús. ¿Saben por qué se llamaba Pedro? ¿Saben por qué se llamaba Pedro? Porque era bien piedra. Y después el Señor le dio una encomienda. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pedro era algo muy especial. 2 de Pedro capítulo 1 versículos del 5 al 7 dice: y por esto deben esforzarse en añadir a su fe. ¿Qué es lo que tenemos que añadir a nuestra? No es suficiente la fe, tenemos que tener ¿qué? Buena conducta. A la buena conducta, entendimiento, o sea, entendimiento de la palabra de Dios. Al entendimiento, dominio propio, porque el entendimiento, cuando tú entiendes la palabra de Dios, Dios comienza a obrar en ti el dominio propio, para no hablar y decir cosas que no convienen, que te pueden dañar, ¿verdad? Al entendimiento, dominio propio. Al dominio propio, la paciencia. Porque solamente teniendo dominio propio vamos a tener paciencia para soportar a las personas que nos rodean. A la paciencia, la devoción. Quiere decir entrega a Dios. La palabra devoción quiere decir entrega a Dios. A la entrega a Dios, el afecto fraternal. Y al afecto fraternal, por último, ¿cuál es? El amor. La palabra amor en griego es ágape y se puede traducir de varias maneras, pero una de ellas es caridad. Y la palabra caridad quiere decir amor en acción. ¿Está claro? La palabra amor en griego es ágape, pero también la palabra ágape puede traducirse como caridad. Y la palabra caridad quiere decir, ¿qué dije? Amor en acción. Les voy a decir algo acerca de la palabra ágape. Ágape es dar sin esperar nada a cambio. ¿Qué quiere decir la palabra ágape? Dar sin esperar, aunque te digan una mueca. Y ustedes van a decir, si no son cristianos, no, ¿qué le voy a volver a dar a este? ¿Qué le voy a volver? Cuando no somos cristianos, ¿verdad? Mira nada más, en lugar de agradecérmelo, la cara que hizo, ¿no? Pues es lo que hizo Dios con nosotros. Nos amó hasta el fin, a pesar de que somos malos. Y nos sigue amando. ¿No es cierto? Ágape es amor en acción, dando sin esperar recompensa o que te lo agradezcan. Eso quiere decir ágape, el amor de Dios que ha sido derramado en tu corazón. Vamos a ponernos de pie.
La palabra ágape en el pensamiento griego era eso precisamente. Ellos decían que ágape, antes, cuando se escribió el Nuevo Testamento, que se escribió en griego, decían ellos, los griegos, ágape es el amor de los dioses y no lo puede tener cualquiera, es lo que ellos decían. Entonces, cuando escribieron el Nuevo Testamento, tomaron este concepto, esta palabra ágape del griego, y dijeron, claro que sí se puede. Cuando aceptas a Jesús, tú puedes tener el ágape que ellos esperaban tener y que anhelaban tener. Amén. Los escritores del Nuevo Testamento dijeron, no, sí se puede. Con Cristo en el corazón sí puedes tener el amor divino. Ágape es el amor divino, el amor de Dios derramado dentro de tu corazón. Amén. Levanta tus manos. Dile, gracias, Señor, porque me has dado el amor ágape, porque me amaste, porque has derramado tu amor dentro de mí para poderlo dar a los demás, para poderlo dar a mi hermano, para poderlo dar a mis hijos, a mis padres, para poderlo dar a mis vecinos, a mis compañeros, a mis amigos. Es el amor ágape que ha sido derramado.